Vamos a ver, entonces el nuevo baremo en principio tiene el problema que vamos a tener inicialmente, que no va a ser tanto un problema, sino que va a ser una gozada para aquellos que nos dedicamos a esto, es que vamos a tener muchas discusiones por la falta de definición de muchos términos. Entre ellos está la de informe médico concluyente. Como este es un dato que no solo depende de los médicos, sino que más bien es de la parte jurídica la que nos va a decir qué es lo que es concluyente y no concluyente, pues no hemos pensado en don Antonio Platas, buen amigo, abogado, profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicas hace 25 años y director de un despacho de abogados prominente aquí en Coruña. Entonces le hemos preguntado qué podía significar para la parte jurídica lo que es el informe médico concluyente, con lo cual yo le cedo la palabra a esa jugada que solo se lo podemos pedir a un buen amigo. Gracias y agradezco especialmente que esté conmigo para la organización de estas jornadas. Realmente el reto que se me plantea es explicar algo que es inexplicable. La realidad es que hablar sobre lo que es y no es la exigencia de un informe médico concluyente para indemnizar las secuelas derivadas de un traumatismo menor de la columna vertebral es un concepto jurídico que hoy en día está en blanco, que tendrá que ser interpretado y que necesitamos ayuda. Los juristas, los jueces, que al final son los que tienen que decidir, necesitan la ayuda que le pueda dar todo el mundo para poder llegar a saber lo que es un informe médico concluyente, si es que el término es correcto para entender la palabra. Lamentablemente, es uno más de estos conceptos en blanco que no están definidos de forma clara. En esta época de diarrea legislativa, con reformas continuas, en la misma semana tenemos reformas de la misma ley a través de otras dos leyes, precipitado todo por una situación política nacional complicada, confusa, La primera impresión básica es que necesitamos que los jueces se pronuncien sobre lo que significan los términos de esta ley, pero no solo este, sino muchísimas de las cosas que se están planteando, porque hay cuestiones novedosas, cuestiones que ya han sido objeto de interpretación y que esa interpretación de los tribunales se recoge en la elaboración del nuevo baremo, pero hay algunas cuestiones que son novedosas, y una de ellas es esta. La génesis de todo esto viene determinada por un proceso de negociación. Muchos años se ha tardado en elaborar este baremo, muchas modificaciones, muchos proyectos, estudios, intervención de diversas personas, para al final, en lo que nos ocupa hoy, no llegar a nada, porque no se ha llegado a nada. Se vende como una situación muy favorable para las compañías aseguradoras la modificación en este tema de los traumatismos cervicales menores. Se nos quiere decir que ha habido una intervención muy notable de UNESPA con un éxito de la patronal del sector, pero en realidad lo que tenemos que buscar es la génesis, el origen de todo esto, el origen de todos los problemas y el por qué se establecen en la ley estas exigencias específicas que luego concluiremos que no son concluyentes. Las cifras cantan. Y desde la óptica de las aseguradoras yo creo que cantan más que nunca. Si nos remontamos 10 años atrás aproximadamente, en el año 2005 se detectaron 49.803 fraudes en el sector asegurador. Y en el año 2006 se detectaron 52.186, un número muy parecido. Pero la tendencia desde entonces fue al alza, pero de una forma brutal, de una forma exageradamente brutal. Y el resultado, si atendemos a números de 2012, 2013, son 146.000 y 132.000. Si se han detectado estos fraudes, queda mucho por detectar y mucho que no se ha podido descubrir, porque es un porcentaje mínimo el que se puede descubrir. Pero lo cierto es que el incremento es espectacular. El incremento es tremendo. Se ha incrementado fundamentalmente en relación a la crisis económica, a las dificultades económicas y especialmente, además, con mayor relevancia, en zonas más deprimidas y con problemas más económicas y mayor índice de paro. Pero el incremento básico es del 300%. Estamos hablando de algo brutal. De estas cifras, el 67% se corresponde con el sector del automóvil. Y la mayoría de los casos de daños corporales se refieren a las lesiones cervicales. De ahí que se haya buscado un algo, un plus, un estudio, un análisis y una solución en la que se pretendía imponer unas exigencias especiales para considerar estos traumatismos cervicales menores. Que estamos hablando probablemente de un 70 y un 80% de las reclamaciones que se llegan a judicializar con indemnizaciones en muchos casos relativamente bajas, pero que en conjunto, dada
el porcentaje tan mayoritario y el nivel económico del que estamos hablando a nivel general pues, supone una cuestión muy importante. La facilidad de fraudatoria era muy clara y venía dada pues, de una situación en la que la inseguridad jurídica que existía pues, era manifiesta. En primer lugar, porque se diagnosticaban prácticamente siempre a través de manifestaciones subjetivas. Todos hemos actuado con los informes que vemos y que hemos tenido, refiere, manifiesta, pero la objetividad faltaba. La inexistencia de constatación en pruebas médicas complementarias, largos periodos de duración, elevadas posesiones de rehabilitación que se espaciaban mucho en el tiempo, probablemente con muy escasos progresos, bajas laborales acomodaticias y una evidente predisposición también de la población a tener un problema previo degenerativo, a veces no diagnosticado y a veces no tratado, pero que sí ya existía y que se agrava pues, en casos de colisiones relativamente pequeñas. Por eso, a lo largo de todos estos años se ha producido una dinámica de trabajo muy complicada en la que era muy difícil defender estos asuntos y se llegó a acuñar un término que todos en el sector conocemos, que es el término del cuponazo cervical. Todo el mundo pues, sabe, entiendo que todo el mundo que está aquí sabe perfectamente a lo que me refiero. Tampoco contribuyó a ello la problemática derivada pues, de la ausencia de una homogeneización y de una unanimidad en cuanto a lo que es la valoración por parte de los médicos forenses. Nos hemos encontrado con una situación problemática en el sentido de que se actuaba de distinta forma según el lugar, el médico forense y la zona en la que se tramitaba esto. Entonces, nos hubiera gustado, desde luego, una unanimidad de criterio. La mayoría de las causas, por la dinámica procesal, nos llevaban a procesos penales en los que intervenía el forense. Y no era lo mismo una valoración de un esguince cervical en Ferrol o en Pontevedra que lo que podía ser pues, a lo mejor en Carballo o en La Coruña. Entonces, yo he llegado en Ferrol, he llegado a ver una situación y a tener que defender un juicio que afortunadamente se desarrolló de una forma razonable, en el que el informe forense hablaba de 450 días impeditivos y 13 puntos de secuelas por un esguince cervical, con 5 puntos por algias y 8 por síndrome postraumático cervical, cuestión que es absolutamente ininteligible desde una interpretación lógica, incluso del baremo que tenemos actualmente. Esto lo he defendido y lo he visto y creo que todos los que hayamos trabajado en la zona de Ferrol pues, hemos visto situaciones parecidas, por ejemplo, o en Pontevedra, la similar. Más razonables aparecen en Coruña, en Santiago, pero bueno, esta es la situación a la que nos hemos enfrentado. Entonces, las aseguradoras han tenido que defenderse y se han defendido, en primer lugar, destinando parte de sus recursos a la lucha contra este fraude, de una forma complicada. Las periciales de biomecánica que se han planteado en base al delta V han tenido muy escasa acogida en los tribunales de justicia. Cierto es que había periciales y periciales. Periciales en las que no se habían visto los vehículos, periciales en las que sí se habían visto los vehículos y que a veces teníamos que defender situaciones difíciles. Pero todo ello desde una óptica de intentar defender algo en lo que realmente no sabía si creer o no, porque no tenías las cosas demasiado claras. La inseguridad jurídica, pues nosotros creíamos que con este baremo, esta inseguridad jurídica que tenemos todos, o que hemos tenido todos, y que seguimos teniendo para la defensa y para el planteamiento ante los tribunales de justicia, desde uno y desde el otro lado de estos problemas, pues pensábamos que iba a quedar resuelta por esta ley de alguna forma, con una claridad y una rotundidad. Y sin embargo, a pesar de muchos años de trabajo, de unos comités de expertos, de un consenso, de un Senado, de un Congreso de los Diputados, al final nos ofrece un resultado altamente insatisfactorio y desde luego no concluyente. Y tampoco se puede generalizar, porque estamos hablando de fraudes, estamos hablando de situaciones que no siempre se dan y habría que saber. Entonces, los traumatismos menores de la columna cervical se regulan en el nuevo baremo, el baremo que entrará en vigor en enero en el artículo 135, con algunas cuestiones novedosas y otras no tan novedosas. En primer lugar, nos define este artículo lo que son los traumatismos menores de la columna vertebral, que son aquellos que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor y que no son susceptibles de verificación entre pruebas médicas complementarias. Es decir, estaríamos hablando de una categoría específica de traumatismos cuyos requisitos a la hora de entender pues, el nexo, la prueba, el tal, pues, son distintos a lo que serían otro tipo de traumatismos que ya no son menores. Como no se puede establecer una diferencia en un baremo como este, evidentemente médico a la hora de establecer las bases,
como no se puede establecer ningún criterio, vamos a llamarle físico, a la hora de aplicar las normas, las velocidades, los daños, las materias, lo que nos dicen es la diferencia se establece en base a que no se pueda verificar mediante pruebas médicas complementarias, no se pueda diagnosticar nada más que con base en el dolor, las manifestaciones subjetivas. Bien, aquí nos encontramos que es un porcentaje muy elevado de los accidentes, todos los que estamos aquí, que somos abogados, hemos defendido en muchos casos de un lado y de otro y sabemos las dificultades que nos producía esto. Pero esta definición es importante luego para entender lo que es el término o lo que pretende ser el término concluyente. Y básicamente porque se excluye a los que no sean susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias. ¿Y qué son las pruebas médicas complementarias? ¿Se puede considerar prueba médica complementaria a los efectos que nos ocupan en este momento que una radiografía revele una rectificación de la lordosis cervical? Bueno, pues yo estoy apto de defender a los juzgados que sí y que no. Y defender a los juzgados a los médicos que sí y que no. Y yo como abogado no consigo tener un criterio. Cuando estoy de un lado defiendo como puedo y cuando estoy del otro como puedo también. Pero ¿alguien me puede decir realmente si es objetiva, si es objetivo? Pues unos de vosotros que estáis aquí y otros, unos dirán que sí y otros dirán que no. Y el mismo a lo mejor puede decir que sí o que no en un momento determinado, pues porque esto es el juego de los tribunales de justicia y para eso estamos, ¿no? ¿Se puede considerar una prueba médica complementaria una exploración de un médico en urgencias que revele una contractura? Vamos a ver, yo personalmente tengo que responder a estas preguntas de la lordosis, de la exploración, de la contractura, yo tengo que responder que no. Y tengo que responder que no porque mi experiencia personal, que son muchos casos que ya he llevado durante muchos años de ejercicio de este tipo, y espero y pienso que mis compañeros plantearán la misma cuestión, yo creo que prácticamente en el 95 o el 100% de los asuntos que estamos o que hemos tenido que reclamar en los informes de urgencias se realiza como prueba una radiografía que revela la existencia de una rectificación de la lordosis cervical y se revela también la existencia de una contractura a través de la exploración del médico. Si partimos de esas premisas, entonces estaríamos diciendo, sí, si estos son pruebas complementarias y son suficientes para entender que hay la existencia de un traumatismo no menor, vamos a llamarle, de la columna vertebral, pues entonces se queda sin sentido este artículo 135, se queda sin sentido la evolución, se queda sin sentido lo que ha existido. Hay que exigir algo más, entiendo yo, desde luego desde mi punto de vista, aunque los jueces nos tendrán que interpretar y decir cómo se plantea todo esto. La segunda parte de este apartado 1 del artículo lo que nos exige es el cumplimiento de unos criterios de causalidad genérica, que desde luego no son una novedad, porque todos los médicos en los informes analizan, estudian y valoran esos criterios de causalidad, que son los mismos que se plantean aquí. Quizás aquí ya es un poquito más explícito y más tal, cuando habla de pues, las primeras 72 horas para acudir al médico, etcétera, o la aparición de síntomas, pero bueno, realmente es lo que ya teníamos. Pero, en base a todo esto, lo que nos viene diciendo este artículo, en este artículo se intenta meter todo, es que se indemnizarán básicamente como lesiones temporales. Se indemnizará el tiempo de curación o de estabilización del proceso hasta su conversión a la secuela. Y luego nos introducen en un apartado 2 lo que significa o lo que plantea el problema que nos trae hoy aquí fundamentalmente. Si la secuela dice la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo si un informe médico concluyente acredita su existencia. Vale. ¿Y esto qué significa? Bueno, en primer lugar, se eliminó de la redacción inicial del proyecto la palabra excepcionalmente, que se introducía en el proyecto previamente a la aprobación definitiva. Con lo cual ya no se establece que sea una situación excepcional, sino que tenga que ser un informe médico concluyente que lo acredite. La primera exigencia es que sea un informe médico. Bien. ¿Qué evolución o qué significado puede tener ahora para nosotros esta situación? Bueno, pues la regla 11 del sistema actual de la ley solamente exigía un informe médico, sin más, no nos decía nada más. Entonces, todos hemos actuado en la mayoría de los procedimientos cuando no había proceso penal. En los últimos años la tendencia ha sido a no admitir las denuncias penales en accidentes por alcance trasero y escasa relevancia de la imprudencia, con lo cual nos veíamos abocados a una vía civil, todos, por economía
para el cliente fundamentalmente cuando actuamos desde el punto de vista de la reclamación y por la ausencia de cobertura de las pólizas de muchas compañías, de lo que son los gastos de una actividad médica, todos hemos actuado con informes de médico asistencial. Informes de tal, el informe de alta, las bajas laborales, tal, y nosotros hacíamos lo que podíamos para encajar en los términos del baremo, luego los jueces hacían lo que podían para interpretar y para resolver la cuestión. Bien, hasta aquí, vale, pero desde enero no. Desde enero lo que nos exige el artículo 37 del nuevo baremo es que la determinación y medición de las secuelas y lesiones temporales ha de realizarse mediante un informe médico ajustado a las reglas de este sistema. ¿Qué significa ajustado a las reglas de este sistema? Que es un informe médico emitido por alguien con una especialización, una formación, y que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todos los jueces que yo he visto en estos foros de comentarios y de reuniones y de jornadas, entienden que tiene que ser un dictamen pericial. Parece llevarnos a la exigencia de un dictamen pericial médico, no exclusivamente de lo que es un informe médico. Y este dictamen pericial médico es un plus sobre lo que es un informe médico. Ya no nos valen para nada los informes asistenciales, el informe de alta del traumatólogo y tal. Ya no nos vale la intervención del traumatólogo que le trató, que por cierto, según sentencias y todos hemos tenido algún caso, hay problemas a la hora de considerar perito al médico asistencial. Hay jueces que lo admiten, jueces que no, jueces que admiten como testigo perito y valoran, pero bueno, yo desde mi punto de vista y con la reforma queda claro que se exige una especialización y se exige un dictamen pericial. Tengamos en cuenta también que a partir de ahora, con la despenalización de las imprudencias leves y de las imprudencias menos graves que causen lesiones leves, vamos a tener una civilización, por decirlo así, del 90% de las reclamaciones, ya no solamente las reclamaciones por este problema del esguince cervical, sino las reclamaciones en general. Y vamos a tener un procedimiento civil. Civil en que hay unas exigencias a la hora de aportar un dictamen pericial, con unas características y unas formalidades que hay que respetar. Con lo cual, aunque no lo dice la ley de forma expresa, que sí lo dicen otros artículos, el 113, cuando habla de los gastos de la asistencia sanitaria futura, yo entiendo y he oído y he estudiado y analizado que la mayoría del foro judicial entiende que tiene que ser un dictamen pericial médico, no un informe médico. Y tiene que ser un dictamen pericial médico que cumpla estos requisitos, emitido por una persona especializada con formación en la materia y cumpliendo las normas de este baremo y explicando lo que es. Y este informe médico, este informe pericial médico, nos dice la ley que tiene que ser concluyente. Bueno, y parece que nos exige un algo más. Pero entonces ya surge la primera de las preguntas, es decir, estos señores 10 años trabajando en esto, para luego acabar diciéndonos que el informe pericial para establecer esta secuela tiene que ser concluyente, y entonces no tiene que ser concluyente el informe pericial o el dictamen pericial emitido por un médico especializado en la valoración de que determine las secuelas y las indemnizaciones, el tiempo y las secuelas y las valoraciones en los traumatismos más graves y en los hechos más graves. No tiene que ser concluyente, ese no. No tiene que ser concluyente, solo tiene que ser el informe. Pues realmente yo creo que esta palabra no tiene mucho sentido. Es decir, la interpretación de los jueces lo dirá, pero no tiene demasiado sentido. Hay distintas categorías de informes. Se puede exigir a los médicos que sean más o menos concluyentes dentro de un mismo dictamen. Y para emitir un dictamen que no sea sobre lesiones o traumatismos menores cervicales, el médico no tiene que ser concluyente. Pues yo no lo creo así. El análisis del término concluyente no nos lleva a solucionar la cuestión, porque no podemos ser literales. No. Si acudimos al diccionario de la Real Academia, hablamos del término concluyente como algo irrebatible, como algo resolutorio. Si vamos al diccionario de Espasa-Calpe, el término se define como que no admite duda ni discusión, que no admite contradicción. Si vamos al diccionario de sinónimos, terminante, indiscutible, incuestionable, aplastante, definitivo, irrefutable. Vale. ¿Y hay algo que cumpla esta terminología dentro de la ciencia médica? Yo tengo mis dudas y la jurisprudencia hasta ahora las ha tenido y lo ha demostrado. La ciencia médica no se puede considerar, nunca se ha considerado como una ciencia exacta. Es una ciencia que tiene sus dificultades enormes a la hora de plantearse los supuestos y dar las soluciones, pero desde luego
no se puede exigir una solución determinante, irrefutable, indiscutible. Sobre todo porque vamos a estar discutiendo todo esto en los tribunales de justicia continuamente en procedimientos sobre estas cuestiones, sobre este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que hay que rebajar ese plus de exigencia. No se puede exigir que sea concluyente, determinante, indiscutible, que no haya contradicción, porque al final vamos a encontrar los mismos juicios, los mismos procedimientos, con un perito de un lado que estime de una forma y otro que estime de otra. Y al final lo que necesitamos es que alguien nos dé un plus, un algo más. Esta terminología podría establecer otros criterios, buscar otros criterios que se llevó tanto tiempo pensando, tanto tiempo estudiando para emitir una ley con unos términos abiertos que requieren una interpretación, pues nos hubiera gustado que no fuese así. Porque además el término concluyente no se puede considerar que deba interpretarse con la exigencia de unas pruebas médicas objetivas que determinen unas pruebas complementarias, porque entonces ya no estaríamos en un traumatismo cervical menor, porque estos se diagnostican sin pruebas, solo con la referencia al dolor, con lo cual no puede interpretarse así. Si nos vamos también a analizar de qué secuelas estamos hablando, pues podemos comprender a la hora de manifestar la existencia de dolores, de cefaleas, mareos, etc. Entonces, ¿qué hay que buscar aquí? Pues hay que buscar dos cosas. La primera es, desde mi punto de vista, surge de forma muy importante la necesidad de la exhaustividad en la exploración médica, de la determinación por parte de los peritos médicos con la habilidad y la experiencia de unos criterios que tendrán que consensuar para que se puedan utilizar como una especie de protocolo de alguna forma y no tener en juicio que uno diga una cosa, otro otra y el tercero otra distinta, intentar consensuar algo. Y en segundo lugar, necesitamos ayuda. Los juristas necesitamos ayuda para pedir, para reclamar, para defender, los jueces para interpretar, necesitamos ayuda. Y esa ayuda tiene que venir dada por buenos informes periciales, buenas explicaciones, buenos razonamientos y los avances técnicos, las herramientas que se puedan generar para ayudarnos a todo esto. Es decir, aquí se está hablando hoy de la posibilidad pues, de esta herramienta que se nos va a explicar. Bien, a mí todo esto me parece muy bueno, necesitamos que esto avance, que funcione y que nos ayude, porque la única conclusión que podemos tener es que nadie puede decir lo que significa concluyente. No podemos concluir nada sobre determinado tema. Bueno, como todos los cambios requieren un tiempo prudencial, el anterior baremo con sus arreglos temporales tuvo una duración cronológica bastante importante de muchos años y a este le esperamos y le deseamos también una época larga, con lo cual hay un primer periodo siempre en todos los cambios de adaptación en el que se necesita un tiempo prudencial para estabilizarse, para comprender, para entender, para analizar y para interpretar. Y en este caso en concreto, en lo que estamos hablando, necesitamos ayuda. Y esa ayuda tiene necesariamente que venir de los peritos médicos y tiene necesariamente que venir de la posibilidad de tener unas herramientas como puede ser esta, que yo ahora mismo desconozco realmente lo que es el contenido y estoy interesado en saberlo y el funcionamiento, pero necesitamos un algo para que nos pueda ayudar a que algún día se pueda decir lo que significa concluyente a la hora de establecer